Buenas tardes a todos, gracias por venir. Nos han puesto una pantalla y hemos pensado, bueno, pues vamos a poner algo. No lo teníamos previsto, con lo cual vamos a poner una cosa que tengo yo en mi Instagram, donde se ven cosas de Barco Pirata. El propósito no era para aquí, ¿vale? O sea que está en inglés y bueno, pero por lo menos nos ha parecido que era una buena opción para romper el hielo. O sea que dale y ya está, y play. Y a triunfar. This is our champion. Hello? I'm not like those girls up. Thought you could take him to the promised land. Tengo la necesidad inevitable de hacer teatro. Dirijo porque estamos faltos de esa concepción o ese concepto de juego. Lo llamamos actuar cuando en todos los demás países se le llama jugar. Es la oportunidad de poder salir de mí durante un buen rato. And I think it's because it's about loving each other and seeing each other, and you get emotional. Something happens here that makes me cry, that opens my heart. ¡Basta, Dios! ¡Basta ya! ¡No! Watching life and translating life into art is a gift. And to think I am the luckiest guy in the world. Bueno, no es evidentemente mío, no es de Barco Pirata precisamente, aunque todo lo que he dirigido es con Barco Pirata, pero faltan cosas que ha hecho también Barco Pirata sin que las haya dirigido yo. Os voy a presentar a Antonio Ripoll, algunos lo conoceréis, otros no lo conoceréis. Es el decano del teatro en este país, el tipo que más teatro ha visto, ha sido durante muchos años y sigue siéndolo en la sombra el programador del Teatro de Avilés, de la programación de Avilés, de los dos espacios, tanto del Palacio Valdés como del Centro Niemeyer, que tiene 2 salas, si no me equivoco. Y me parecía que era interesante que estuviera alguien relativamente objetivo, que no fuéramos nosotros los que somos miembros de Barco Pirata, a hablar solo de Barco Pirata, sino que de alguna manera, he dicho de alguna manera, está prohibido decir de alguna manera delante de Antonio Ripoll. De alguna manera no se usa de ninguna manera. De algún modo, la idea de que estuviera él aquí como moderador me parecía interesante porque no es de la casa, pero nos ha acompañado durante todo este periplo desde un lugar más objetivo, que es el del programador, que es el que te contrata o no te contrata para que lleves tus funciones. Hemos estrenado muchos de los espectáculos allí y tenemos un vínculo profesional, él y yo quizás más personal ya, con el paso del tiempo, pero bueno, me apetecía que estuviera y nos lo hemos traído desde Avilés para que nos dé un poquito de su maestría y que nos hable un poquito de todo el teatro que también él ha visto. Y como va a ser el moderador, le cedo la palabra. Sí, presento primero al equipo, tienes toda la razón. Paco Flor se incorpora, bueno, las tareas principales de Paco Flor son de regiduría, de gerencia en gira, es
de los puestos más complicados en barco pirata, porque tienes que estar, sobre todo cuando son funciones mías, con 1.500 cosas a la vez. Ya nos contará él todo su Vía Crucis particular, porque estamos aquí para hablar de Vía Crucis. Elda, figurinista en todos los montajes que he hecho desde Continuidad de los Parques. Nuria es mi compañera en el crimen, como dicen, mi socia y el alma de este proyecto que se llama Barco Pirata, el cerebro, la timonel, las tripas. Barco Pirata es Nuria, principalmente. Antonio Ripoll ya le he presentado. María Díaz es nuestra jefa de prensa, pero va más allá de dedicarse a todo lo que tiene que ver con la prensa. Es una compañera que descubrí en Un trozo invisible de este mundo. Allí nos conocimos. Incrementum. En Incrementum. Bueno, que prácticamente es la misma época. Y desde entonces, pues, es socia de Barco Pirata y amiga. Y Blanca Serrano, que se incorpora en Castelvines y Monteses. Paco, ¿te incorpora? No, en Lehmann. En Lehmann. Se incorpora en Lehmann y tú en Castelvines. No, En Smith, en el señor Smith. Pero casi. Blanca está ya en tareas más de producción, coordinando producción, si no me equivoco, jefa de producción, pero también ha hecho regiduría, ha hecho gerencia en gira e incluso ha salido disfrazada de pizza en algunos montajes. O sea que para un roto y para un descosido. Y luego encima es la que nos ha permitido que esto pudiera funcionar porque es millennial y sabe cómo se manejan estas cosas. Pues ya estamos todos presentados. Tienes la palabra, maestro. Encantado. Bueno, pues como os ha explicado Sergio, la infiltración dentro de Barco Pirata se debe al largo conocimiento que nos une ya, porque entre los teatros de fuera de Madrid, probablemente el teatro en el que yo estuve trabajando muchos años y en el que sigo trabajando también de otra forma distinta, pero sigo trabajando, pues ha sido el teatro que más obras de Barco Pirata ha estrenado fuera de Madrid. Y eso naturalmente ha contribuido a crear un vínculo muy especial. Ya sabéis que, como se suele decir, el estreno es un oficio de riesgo, pero los riesgos son menos según con quién se toman. Y en el caso de Barco Pirata el riesgo era menor porque la concepción que ha tenido desde el inicio se ha acoplado mucho a lo que pensamos que puede ser una programación hecha desde un teatro de titularidad pública. Yo quería decir sobre todo que la primera connotación que me sale siempre a cuento es que, si os fijáis, Barco Pirata, que ya tiene una trayectoria que arranca en el año 11, Barco Pirata es una productora que no nace del impulso de un empresario teatral, sino de un creador. Esto ya es una connotación muy seria para saber lo que va a venir después. Y eso se reflejó desde el principio mucho, desde aquel Incrementum, que ya es del año 11 y que era una obra que ponía en escena Georges Perec aquí, y que se ve que era una obra sin concesiones, por lo tanto que estaba hecha para lo que nosotros considerábamos que podía ser esa programación ideal para un teatro de titularidad pública. Y eso se demostró en todas las obras que vinieron a continuación, inmediatamente. Yo quisiera que en esa especie de trayectoria del teatro los miembros de Barco Pirata fueran aportando la experiencia personal que supuso la producción de cada una de estas cosas o de las que consideren más importantes. Ya dije que a Incrementum le siguieron obras muy significativas, La Tempestad, por ejemplo, Los Parques fueron también un estreno. Eso fue el primer estreno que hicimos de Barco Pirata nosotros. Y entonces, que ellos fueran diciéndoos cómo fue surgiendo y cómo se fue elaborando esto. Porque la verdad es que en Barco Pirata se dio a conocer enseguida por un tipo de formato teatral que se distinguía mucho del resto. Y eso es lo que ellos os explicarán mejor. Yo os voy a decir que en una primera etapa, hasta su novena producción, que fue en el año 15,
Barco Pirata estuvo haciendo esas producciones de las que ellos os hablarán ahora, y en el año 15 se plantearon una cuestión mayor, que además se planteó aquí, en este mismo espacio, que fue la dirección de escena, la puesta en escena de La cocina de Arnold Wesker. Entonces, eso significó un despliegue parecido al que hay en este momento aquí, porque también fue una función a 3 bandas, o a 4 bandas, porque incluso había detrás, era a 4 bandas incluso, y significaba el movimiento de 26 actores haciendo una obra que no sé si vosotros tuvisteis mucho la oportunidad de ver, pero significaba una complejidad enorme. Es decir, que ahí, desde el año 11 que Barco Pirata empezó, hasta el año 15, que es cuando se hizo cargo de la coproducción con el CDN de La cocina, hubo un salto cualitativo importante y hubo un punto sobre el que a mí me gustaría pararme ahora para que vosotros extendierais un poco cómo fueron esos primeros años. Bueno, empiezo yo. En efecto, nace un poco, Barco Pirata nace del impulso de un actor que está harto de contar historias que te proponen otros. Yo estaba siempre subido a un caballo con una espada, haciendo más o menos siempre el mismo personaje, encantado de la vida de poder trabajar, por supuesto, y feliz, pero sin la posibilidad, me sentía siempre falto de poder contar lo que a mí me apetecía contar. El Sergio, digamos, mi parte directora y mi parte actor nacen a la vez, nacen en el teatro universitario. Prácticamente son simultáneos, porque descubro el teatro en la Universidad Carlos III, en el aula de teatro, que dirigía una mujer que se llama Inés París, que es directora de cine actualmente, y dirigía el taller y escribía guiones en televisión. Me llamó para hacer un papel y de repente descubrí que uno se puede ganar la vida actuando. Conocí a grandes actores que veía en la tele, Miguel Reyán, Rafa Castejón, bueno, un montón. Margot Cotens, la mayor parte de ellos ya no están entre nosotros. Y dije, joder, pues a lo mejor me dedico a esto. Y al año siguiente Inés París abandonó el taller de teatro y no había nadie que lo dirigiera, y dije, pues venga, pues lo dirijo yo. Y entonces prácticamente son, como digo, coetáneos, tanto uno como el otro. Empecé a trabajar como actor y estamos en un país en el que tira faltas no puede pararlas. Parece que si haces una cosa no puedes hacer otra, y yo me sentía muy en el armario, porque yo era el niñato al salir de clase, en principio, y como el niñato al salir de clase va a dirigir teatro. Hasta que por fin, después de dirigir unos cuantos montajes a nivel amateur, universitario, etcétera, pero digamos que tanto el actor como el director nacen en un aula de teatro universitario, dejo la carrera, por supuesto, y veo que me puedo ganar la vida como actor. Y a partir de un momento, esto siempre lo cuento porque es real, no es, voy a un numerólogo y este tío me dice, ¿tú qué haces que no diriges? Y entonces dije, ¿y eso cómo lo sabes? No, yo no sé nada, porque claro, él no podía haber visto mis montajes. Yo había montado ya Una cocina y Una tempestad en el teatro universitario. Y me dijo, no, aquí según los números tú tienes que dirigir. Y entonces la próxima obra tienes que hacerla. Me dijo fechas. Yo iba a rodar El Capitán Trueno. Y me dice, y con parte de lo que te pagan, diriges tu próxima obra de teatro. Y nada, y tiene que estar Marta, tiene que estar tu pareja. Y estas son las fechas. Y me vas a invitar al estreno, que va a ser un éxito. Y entonces, pues yo salí de ahí. Fui una primera vez, no le hice ni puto caso, y la segunda vez que fui me contó todo esto. Y entonces dije, bueno, pues vamos allá. Entonces cogí un texto, empecé a escribir un texto que está por estrenarse, porque todavía no lo hemos conseguido, que se llama Just a Gigolo, sobre la vida de un cantante que se llama Louis Prima, y el actor que lo iba a hacer no podía en ese momento, y entonces dije, bueno, pues otra cosa. Y di con un texto de Georges Perec, que es un escritor francés, matemático, que tenía un texto escrito para la radio, para ser interpretado por 6 hombres, y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo, tiene que estar Marta, pues con 6 mujeres, y eso es Incrementum. Le hicimos en la sala Cubic, que es la actual sala Ex Límite, y en Cubic vino a verla Mario Gas,
que en ese momento era el director del Teatro Español. Mario Gas tenía que ir a ver la sala porque hacía tiempo que tenía que ver esa sala para ayudar a la sala desde el teatro público y tal, y coincidió que estábamos nosotros. Lo trajimos un poco también de las orejas porque una de las actrices conoce bien a Mario Gas, María Isasi, y vio la función y nos programó en el Teatro Español. Y ese fue, digamos, el principio. Durante los ensayos de esa obra que se llama Incrementum, que algún día volveremos a hacer, que es absolutamente imposible, es una obra imposible, la lees y dices, esto no se puede hacer en teatro, empezó a pasarse por los ensayos Nuria. Yo la invitaba, pásate, era amiga de una de las actrices también, de Marta y de María Isasi precisamente, y entonces ella le empezó a picar el gusanillo. Esto ya lo vas a aquí te cedo la palabra a ti. Digamos que ese es el principio de lo que luego es Barco Pirata. Barco Pirata ahí digamos que tiene un nombre que es el nombre que yo le puse porque nunca tuve el barco pirata de los clics de Famóvil, que en su época eran de Famóvil, no de Playmobil. Nunca lo tuve y dije, bueno, pues le voy a llamar Barco Pirata porque así tengo un barco pirata ya de adulto. Y se sumó Nuria, que venía de un mundo que no tenía nada que ver con esto. No sé cuántas veces habías ido al teatro tú cuando entraste en Barco Pirata. Y ese es el momento clave para mí. Una compañía, una productora de teatro no se puede sostener por mucha creatividad que tengas si no hay alguien que mira los números y ordena la casa, porque aquello era un guirigay de mucho cuidado. O sea, Incrementum era una obra donde yo ponía todo el dinero, pero al mismo tiempo era una cooperativa. Entonces yo no recuperaba, en ningún caso recuperaba el dinero, pero porque tenía yo una mentalidad y sigo teniéndola, de bueno, total, esto es un regalo para mí. Y entonces llegó Nuria y dijo, no, esto no puede ser, esto no puede ser, y poco a poco se fue enamorando del teatro. Y sí, yo creo que ese es el nacimiento. Quizás en 2012 es cuando te incorporas definitivamente a la función de timonel del barco. Y cuando me preguntan siempre, barco pirata somos los dos. Y yo diría que incluso es más ella, porque ella está 24/7 dedicada a que el barco esté flotando. Con lo cual, cedo la palabra a Nuria. Vamos a ver. Que le encanta, en estos momentos le encanta. A mí se me da mejor producir que hablar. Pues fue así. Nosotros éramos amigos a través de una expareja mía y un día Sergio me dice, tenemos que hacer algo juntos, te tienes que venir conmigo a hacer teatro. Y yo le dije, pues no tengo ni idea de teatro, no sé, no pasa nada, no importa. Y después de un proyecto mío personal, profesional, que no pudo darse, un día me dijo Sergio, ¿por qué no te pasas por unos ensayos que estábamos haciendo una cosa? Y entonces me pasé y vi, no sé cuántos ensayos llevaban, igual como 10 o 20 ensayos. Era mi primer ensayo y me quedé fascinada porque yo no entendía nada, pero aquello me gustaba muchísimo y de repente vi todo un mundo de poder organizar y de... Vio el Excel. Vio el Excel. Vio Matrix. Vi mi Matrix, ¿no? Total. Y entonces al día siguiente fui y al siguiente y al siguiente y al siguiente y ya está hoy. Sí, me enamoró y ahí empezó mi historia con el teatro. Con todas las personas que hablo que quieren levantar un proyecto teatral, sobre todo para los que somos creativos, es lo único que importa. Encontrar a alguien que no necesite, por un lado, subir al escenario. Esto es importante porque muchas veces se generan grupos donde todos quieren actuar, o todos quieren dirigir, o todos quieren tener su momento para escribir. Y hay uno que estudió económicas y empresariales. Y a ese, pues tú, como estudiaste económicas y empresariales, claro, Nuria no tenía ningún interés en ninguna de estas cosas. Como espectadora tenía un interés
creciente a medida que iba viendo proyectos y entendiendo la locura nuestra, porque ella se dedicaba al mundo de la inmobiliaria, o sea, que no tenía nada que ver. Nunca me dedicaba a eso, pero siempre dice Bueno, eso. es verdad, no. Era tu pareja, era tu pareja. Claro. Pero al mundo de los números, nada que ver. Sí, eso sí. Y entonces pensé, siempre he pensado que si no tienes a alguien que realmente esté interesado en la parte que esto tiene también de trabajo, de dar trabajo a otros, de que salgan los números, de que todo quepa en un balance y que todo esté equilibrado y que se recupere el dinero, etcétera, etcétera, está abocado al fracaso ineludiblemente. Y esa figura tiene que estar absolutamente desvinculada, desde mi punto de vista, de lo creativo, en un principio. A medida que ha ido creciendo Barco Pirata, las decisiones creativas, que también lo son, de sacar adelante tal o cual proyecto, también son de Nuria, principalmente son de Nuria. Vamos a hacer esta función, ¿qué te parece? Ahora mismo yo creo que es una de las personas que más teatro ve y que más teatro lee de este país, y realmente, sí. Y realmente creo que tiene ya un instinto para saber qué función, valga la redundancia, puede funcionar y qué función no. Evidentemente hay una etapa donde Barco Pirata depende única y exclusivamente de lo que yo dirija, y a partir de un momento decidimos que eso no puede ser. Si queremos mantenernos y crecer, tenemos que mirar más allá y mirar proyectos de otros, buscar otros directores, otros creadores, creadoras. Y esa es una segunda etapa importante en la evolución de Barco Pirata, donde realmente hay una labor de investigación y de creación que ya no es, que tiene más que ver con lo empresarial, con la productora, con sacar adelante el proyecto del barco, que con hacer una función que a mí me apetezca hacer. Como veréis, la conjunción de Nuria con Sergio fue esencial para que el proyecto saliera adelante, porque probablemente esa primera característica de la que os hablaba, el hecho de que un creador fuera el que se lanzase a hacer una productora, hubiera podido estar en la idea de otros muchos y a lo mejor en el intento de otros muchos, pero necesitaban la Nuria correspondiente para llevar adelante. Y eso es lo que sucedió en Barco Pirata, afortunadamente. Además de las habilidades de Nuria, Nuria tiene que soportar a Sergio, que no es poco soportar. Es decir, que eso no lo dice Nuria, pero lo puede rubricar Sergio seguramente, porque Sergio es un hombre impetuoso, como sabéis, y por lo tanto quien tiene que aquilatar las cosas después es él. Yo os digo que no es una persona cualquiera que da el paso a hacer una productora viniendo del mundo teatral, que la persona que lo da en este caso es alguien dotado de un instinto teatral que le permite tener una plasmación escénica inmediata, casi inmediata diría yo, de las cosas que lee o de los textos que llegan a sus manos. Y partir de ese principio es esencial para saber lo que vino después, porque lo que vino después fue una serie de producciones que habían dado lugar a formatos insospechados, que esta es una de las características más importantes de Barco Pirata, esos formatos insospechados. Cuando se hizo aquí la cocina, había que manejar a 26 intérpretes con un espacio como este, que era un espacio endiablado, para manejarlo como lo manejó Sergio. Pero 3 años después surgió lo contrario, es decir, 6 intérpretes que tenían que representar a 120 personas, 120 personajes. Esa obra era Lehman Trilogy, que era una obra que fue absolutamente capital en la evolución de Barco Pirata y probablemente fue la obra en la que la gente se enteró de esto que os estoy diciendo, porque fue como un punto culminante de esto. Yo le tengo especial apego, pero no solamente porque la haya estrenado yo, sino porque creo que es el ejemplo más descriptivo de esto que os estaba diciendo. Es decir, que alguien coja un monólogo, que decida hacer de ese monólogo una obra teatral y que a esa obra teatral le dé un formato de teatro musical, es una cosa insólita. Os digo esto, cuando llegó el monólogo en cuestión,
que venía redactado sí, sobre el capitalismo. Bueno, ya, excuso deciros, ellos hablarán después, de lo que significaba la materia misma de la obra. Cuando llegó el monólogo a mis manos y al de otros colegas, el monólogo venía en plan novela de Claude Simon o de El final del Ulises o El final del Ulises, sin puntos ni coma. Pero no solamente sin puntos ni coma, sino que venía subrayado en una multiplicidad de colores. Esa multiplicidad de colores correspondía a cada uno de los personajes que Sergio atribuía a cada una de esas frases. Los colegas míos que leyeron esto me dijeron, está muy bien, pero estrénalo tú y luego ya veremos. Y eso es lo que hice, evidentemente. Porque además no se contentó con eso, sino que además hizo algo que luego iba a seguir haciendo. Y es que perseguía al intérprete integral. No solamente a alguien que era capaz de decir un texto, sino a alguien que era capaz de cantar, o a alguien que era capaz de tocar un instrumento, o a alguien que era capaz de bailar. Entonces vais viendo que en esa evolución, esto fue en el 18, lo de la cocina fue en el 15, cómo se fue perfilando lo que luego iba a ser la personalidad de Barco Pirata. Os doy paso a esto porque me parece que es importante el que lo expliquéis desde vuestro punto de vista. Bueno, yo también tengo que decir que esa conjunción de Sergio y mía no fue nada mágico, porque los inicios fueron un poquito de traca. Sí, porque no había manera de... Sergio es una persona que vuela todo el rato y yo soy una persona de tierra, tengo todo el cuerpo en la tierra. Entonces, entre uno volando y la otra en tierra, era un poco choque de trenes. Pero este proyecto que dices tú, Antonio, Le Mans Trilogy, creo que fue el primero en donde yo me permití volar un poquito y él bajó a tierra un poquito. Y entonces se pudo dar, porque si no hubiera sido imposible, porque lo que tenía Sergio en la cabeza era imposible. Y se me ha ido lo que quería decir. Pues eso, yo recuerdo que el planteamiento de Liman, en efecto, muchos programadores dijeron, esto ni de coña. Nosotros cuando planteamos Liman, lo planteamos a la vez con 6 actores desconocidos. Víctor Clavijo era un poco más conocido, pero hablando en plata, y él lo sabe, no llena un teatro Víctor Clavijo, que es una de las cosas que uno tiene que tener en la cabeza, parece ser, cuando quiere producir teatro. Si no hay una figura muy conocida que los programadores digan, bueno, este me llena el teatro, pues te comes la obra con patatas, ¿no? En aquella época, la propuesta, no sé si la hice yo o me la hizo Nuria, pero fue una propuesta mutua y estábamos de acuerdo, es que hiciéramos a la vez ¿Quién es el señor Smith?, que era una obra con Javier Gutiérrez, y Liman, que era una obra con 6 tipos que no eran conocidos, una sobre el capitalismo, y la obra del señor Smith era una comedia francesa que había tenido éxito en Francia, en Argentina, y hacer las dos a la vez, de manera que, digamos, una compensara el riesgo de la otra. Cuando empezamos a ensayar ¿Quién es el señor Smith?, teníamos 60 bolos o más. Incluso creo que desde el momento en que se anunció que íbamos a ensayar el señor Smith, ¿Quién es el señor Smith?, había como un montón de bolos. Cuando estrenamos Liman, teníamos 5 bolos. Cuando acabamos las 2 giras, Liman superó con creces los bolos que había tenido ¿Quién es el señor Smith? Y esto para nosotros fue una toma de tierra importante, que creo que tiene mucho que ver con lo que es el carácter de Barco Pirata a día de hoy. Eso nos demostró que si realmente vamos con un proyecto potente, no necesitamos, bienvenido sea Javi Gutiérrez, porque es un actor maravilloso, comprometido con el teatro a full, nunca ha dejado una obra de teatro por una película, su prioridad es hacer teatro, y al contrario, ha dejado de hacer cine por hacer teatro. Pero es verdad que era nuestro asset, era nuestro activo para mover. Y de hecho, digamos que saltamos con red y nos arriesgamos mucho con Liman. Yo creo que hubo un toma y daca entre los dos, y hubo algo esencial
un momento muy importante, que fue cuando Nuria me sentó un día y me dijo: Sergio, para que tú y yo podamos trabajar juntos, tienes que entender de producción. Tienes que saber lo que son los números, lo que hay implicado, tienes que entender lo que es la seguridad social, tienes que entender, o sea, una serie de cosas que yo... Pues no me ha dado por ahí. Soy hijo de economista y todo lo que son números me salen granos. Y entonces pues yo hice el esfuerzo, como dice ella, de bajar a tierra en entender que no se podía, digamos, cristalizar la expectativa que yo tenía, ¿no? Pero al mismo tiempo, gracias a eso, y viniendo sobre todo como venía del teatro universitario, donde trabajas con lo que hay, pues digamos que a pesar de que Liman fue un proyecto muy ambicioso para nosotros, porque lo asumimos enteramente nosotros, la cocina era una coproducción, era una producción de hecho del Centro Dramático Nacional, donde nosotros coproducíamos, pero Liman era una producción enteramente nuestra y el riesgo era enteramente nuestro. Y la enteramente nuestra porque nadie la quería coproducir. Nadie. Nadie. Decían, pero estáis locos, esto... Sí, de hecho, lo tengo que decir, lo presentamos aquí al Centro Dramático Nacional y dijeron, venga, hala, hasta luego. Y a otros teatros. Nadie quería entrar en coproducción, con lo cual fue a pecho descubierto, pero teníamos, digamos, la tranquilidad de que íbamos a compensar con el otro montaje. Fue una paliza. Creo que lo he hecho 2 veces solamente, no lo volveré a hacer, que tuve que dirigir las 2 obras a la vez. Sí, lo has hecho otra vez. Sí. Lo hice más intensivamente con Castelvines y Monteses y Una noche sin luna. Pero ahí sí que fue intensivo porque ensayaba por las mañanas con Boto y cogía la moto en la Sala Mirador y me iba al Corcón a hacer Castelvines y Monteses por las tardes. Seña y yo, los dos. Nunca más. Pero esto creo que fue importante para poder entender lo que realmente nosotros queríamos que fuera Barco Pirata, que es un lugar donde pocas veces hemos hecho un título, por no decir prácticamente ninguna. Creo que este año producimos una obra que tiene un título, que es la ópera de los 3 centavos. Eso sí es un título con un autor reconocido, pero en general los montajes que yo hago no son Hamlet, precisamente. Es decir, la gente no viene a ver Romeo y Julieta, Hamlet, etc. Incluso cuando he hecho un Shakespeare ha sido La Tempestad, que es una obra que da bastante pereza al público ir a ver. Los que conocen el texto les da pereza. Con lo cual, eso por un lado. Por otro lado, pocas veces hemos contado con cabezas de cartel, porque nos interesa mucho más, por lo menos personalmente a mí me interesa mucho más conocer gente nueva. Tratamos de hacer casting, sobre todo cuando es una coproducción con un teatro público. Me parece que es necesario hacer audiciones, conocer gente nueva, que esté abierto. Vamos generando un equipo de trabajo, sobre todo detrás del escenario, en cajas, que es ya nuestro equipo, pero a nivel interpretativo tratamos de dar oportunidad a gente nueva, y primero porque está en nuestro ADN y segundo porque nos parece justo. Estamos trabajando en un teatro público, pues que menos que dar oportunidad a gente que normalmente no la tiene. Yo he echado siempre mucho de menos hacer pruebas de teatro. No hay. Por lo menos en mi época no había. ¿No? ¿Cómo se accede a hacer una prueba? Y es una de las dos, para mí, de las dos cosas más importantes, de los 2 principios más importantes que nos ha vinculado a Nuria y a mí. Eso por un lado, y por otro lado la educación del público, el poder hacer este tipo de cosas más a menudo, el tener más encuentros con el público, el que el público entienda que cuando paga la entrada no está pagando lo que vale el espectáculo. Se ha dicho que yo he dicho que las entradas tendrían que ser más caras. No creo que tengan que ser más caras, pero igual que deberían enseñarnos lo que nos cuesta una ambulancia cuando nos ponemos malitos o cuando nos hacen un tratamiento como el que me hicieron a mí, saber lo que realmente cuesta y lo que estamos pagando con nuestros impuestos, también deberíamos saberlo cuando pagamos una entrada de teatro. Porque la cocina no costaba 20 euros la entrada. Había 26 personitas ahí, más todo el equipo del Centro Dramático Nacional, que era brutal. No sé cuántas personas había implicadas en ese montaje. ¿Para cuántas?
500 localidades, 400, no sé cuántas cabrían en la cocina. Yo creo que ese propósito de que la gente entienda, de que el espectador normal, que probablemente no sois precisamente vosotros, claro, pero el espectador que va al teatro entienda todo lo que hay detrás. Y hemos tratado de hacerlo de varias maneras, incluso haciendo un ensayo abierto real en Móstoles, que fue también un antes y un después, que es algo que nos gustaría hacer más a menudo, que es que el público entre a mitad de un ensayo, en silencio, se sienten y sea ese día donde la luz, el sonido, la interpretación, la música y todo hace así y que el público lo pueda ver como si fuera una obra de teatro. Lo hicimos en su momento y lo que recibíamos de todo el mundo es que no tenían ni puñetera idea de todos los departamentos que había involucrados en este caso era Ladies Football Club. Y claro, pensaban, hostia, es que esto no cuesta 20 euros la entrada. Esto cuesta lo que cuesta. No confundir valor con precio. Eso es. Claro, claro. María. A mí me cuesta Di mucho algo. hablar. Muchísimo. A mí me toca montar el escaparate de esta compañía que montan esta dupla, que es verdad que tienen dos mundos muy diferentes, pero que comparten talento, sensibilidad e intuición, y ya es mucho. Yo recuerdo la primera vez que me llamó Sergio para trabajar con él porque habíamos coincidido en La Miradora haciendo Incrementum, pero yo sabía de Sergio mucho antes. Y una de las cosas que más me había llamado la atención de Sergio y que luego lo he visto en su teatro es que montaba una gincana en las Navas del Marqués. ¿Era así? Sí, sí. De la que ya me habían hablado, y montaba un juego con gente, con coches, con no sé qué. Yo decía, a mí este tío me interesa mucho. Y un julio, que yo estaba en Olmedo, porque levanté ahí un festival de teatro clásico, me llega la noticia de que estrena la función de Pérec. Yo no conocía el texto de Incrementum, conocía la vida, instrucciones de uso, pero no lo conocía. Y dice, vaya, no lo puedo ver. Y lo siguiente es que en La Mirador me dicen, oye, vamos a programar esto. ¡Ah, por Dios! Y ahí le conozco. Y estoy yo entrando en mi casa un día, después de haber hecho esto, y me llama y me dice, oye, quiero que trabajes conmigo. Buah. O sea, entré por la puerta dando saltos. Todo lo que he vivido con ellos son retos y son retos maravillosos. De hecho, cuando esta última vez me dijo, vamos a hacer constelaciones, dije, ¿una función con 2 actores? ¿O algo falla? Uy, 2. Porque yo pensaba, vamos a ver, aquí 120 o 240 posibilidades de ver función con 6 actores, más director musical, más, bueno, la pera limonera. Primer reto al que me enfrento con él, cuando yo empiezo a decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a estrenar lo otro, vamos a estrenar Tempesta. ¿Y quién dirige? ¿El niñato este de al salir de clase? Dije, eso era un personaje, no conoces al actor. Ya fuimos limpiando eso. Cuando me vino a decir que hacemos un musical de 3 horas sobre la crisis económica, casi me caigo para atrás. Y dije, perdona, ¿cómo vendemos eso? Y le dije, déjame llevar a la prensa a ver los ensayos, porque cuando alguien me pedía el texto, que a veces hay algún periodista que te pide el texto, digo, mira, si te paso el texto, o sea, no nos sacas ni harto de Coca-Cola, vamos, o sea, nos mandas a la porra. El texto que ha contado Antonio es cierto, o sea, yo a día de hoy todavía a veces lo cojo, lo tengo en papel y me lo leo y digo, hay que leerlo y hay que entenderlo, y era muy complicado, pero aquello era una obra de arte, o sea, cuando lo estrenamos en Avilés, yo lloraba como una magdalena. O sea, ver aquello puesto en pie era para mí, bueno, se me ponen todavía los pelos de punta. Era maravilloso. Entonces, trabajar con ellos, con Nuria, cuando me la presentó Sergio, con la que tengo una piel bárbara, y además yo creo que cuando vamos al teatro y nos compartimos las opiniones, creo que opinamos siempre lo mismo de las cosas que hemos visto, las veamos separadas o juntas. Este viaje que a mí me propuso Barco Pirata es lo más grande que me ha pasado en la vida y no lo podré olvidar nunca e intento compartirlo con todo el mundo. Estoy feliz como ellos de que se vaya incorporando gente, de que podamos ir descubriendo gente, de compartir talentos, de ver a gente con savia nueva dándolo todo en el escenario, que es una maravilla, y seguir montando escaparates para retos, porque el día que no me reten... Yo me quedé una vez muy al principio de conocer a Sergio con algo que me dijo, cada vez que leo algo, lo veo en teatro. Porque ver Incrementum en teatro, mucha tela. Y ver algunas cosas en teatro son mucha tela. Cada vez que veo algo, leo algo, lo veo en teatro. Y es cierto, y lo hace y nos facilita a todos una tarea básica de libros que se nos hubieran cruzado para leer y que verlos es algo delicioso, delicioso. Y además ahora Sergio tocaba un punto que es muy esencial en la parte que nos corresponde a nosotros, que es los de las cabezas de cartel.
Es verdad que Barco Pirata no ha rehusado las cabezas de cartel, que por otra parte han sido excelentes, pero no se puede decir que haya sido precisamente una productora que se haya dedicado a eso, sino a todo lo contrario. Entonces, desde este punto de vista del que os decía antes, es decir, de la defensa que podemos hacer los teatros de titularidad pública de una cierta programación, es muy importante que cuando se sustituye a la cabeza de cartel por el prestigio de una compañía o de una productora, eso funcione. Y eso no pasa siempre, no pasa casi nunca. Y eso es lo que consiguió la trayectoria de Barco Pirata a través de las funciones que fue haciendo, a veces de una manera tan insólita como había pasado con el Le Mans Trilogy. Y no creáis que ni tan siquiera cuando estaban aquí haciendo la famosa cocina, al decir que esto era el CDN, podían contar con medios equiparables, porque el propio Sergio se acordaba de Ariane Mushkin, cuando había tenido 50 años antes, 4 meses para ensayar, y aquí eran los 45 días en los que había que meter todo eso. Es decir, que ni tan siquiera cuando están en un centro como este, que se supone que es el centro mejor dotado, es el Centro Dramático Nacional, ni tan siquiera en eso han rehusado el hacer siempre un trabajo entregado, porque el origen, el que os decía, el origen de la compañía es precisamente ese. Es un origen absolutamente de promoción artística, es una base siempre que se basa en algo que se quiere hacer y en algo que se quiere innovar. Entonces, es muy importante no olvidar eso, porque tiene una repercusión, como os digo, en la promoción de los teatros de después. Seguid. Hay un factor que creo que es importante también, que es la fortuna, la suerte de que yo me gano la vida como actor. Porque si no es imposible que yo le dedique todo lo que le dedico a la dirección, a Barco Pirata, a los proyectos que tengo, porque no salen los números. Son muchos años en cada proyecto. Constelaciones nace hace 2 años y es de los proyectos más rápidos en montar, pero Liman, cuando yo me encuentro con ese monólogo, de ahí a que estrenamos, yo creo que pasan 3 o 4 años. Es imposible. No sé cómo lo hacen. Bueno, sí, Lima y los demás hacen cursos también, porque es que si no, no salen los números. Entonces, digamos que hay una ventaja, que es que yo me gano la vida como actor y no necesito esto para vivir. Lo necesito para vivir, pero no para pagar los gastos. Y esto creo que es bastante importante. No tenemos la bendición que tienen, por ejemplo, en Francia, donde los directores están ganando dinero todo el año. Tienen unos ASEDIC que se llaman y pueden estar trabajando en proyectos sin que ese proyecto ya esté programado. Aquí no, aquí es muy complicado. Habría que sentarse un día con un Pablo Messiez y que te explique cómo le salen los números. Imagino que dando cursos, etcétera, etcétera. Yo tengo la suerte de que no necesito eso, y esto para mí es un placer. Y creo que tiene mucho que ver con el propósito cuando yo por lo menos dirijo, que es que no pienso en ¡guau! Me juego el pan de mis hijos. No, no me la juego. Blanca, Elda, vamos así, de más antiguos a más... ¿Y qué cuento yo? No tenemos. Tienes para contar, vamos. Tenemos labor, sí. Pues, a ver, así como anecdótico, Sergio y yo nos conocemos por lo menos desde mis 19 años, una cosa así. Y compañera de clase de Silvia Bascal. Y me hizo todo el lío, porque fuiste tú, para que me metiera en el grupo de teatro universitario del que hablaba antes, No hay quórum. Y ahí estuve yo de actriz, un par de años, no, un poquito más. Ya cuando se puso seria la cosa, ya dije, hasta luego. Y luego es verdad que como yo estaba estudiando otra carrera y en otra universidad, en fin, nuestras vidas se separaron durante una temporada, y luego con Continuidad de los Parques me dijo, oye, ¿cómo te ves para hacer un vestuario de teatro con este texto? Y dije, ¿yo? De cabeza. Y nada, y ahí empezó la mandanga teatral, y la verdad que siempre creo que nos entendemos muy bien, tengo mucha libertad, todo se ha dicho.
Incluso nos hemos entendido muy bien a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, yo vivía en Filadelfia y él en Los Ángeles. Le salió la serie de Snowfall y me pidió su traje del personaje, su traje de lucha libre. Y dije, pero vamos a ver, ¿qué hago yo haciendo un traje de lucha libre? Lo diseñó ella, el traje de la serie. Y lo cosí entero, de arriba abajo. Y sí, pero son estas cosas que dices, Dios mío, me meto en estos embolados pues porque soy una inconsciente, porque unas mallas para Peris Mencheta. Y con la cocina pasa exactamente lo mismo. Con la cocina prácticamente todo el inicio o la preproducción artística la hicimos a distancia. Yo me fié a ciegas de las medidas de los actores, que muchas veces mienten, ya lo sabéis, no es que yo sea figurinista. Pero me lancé y me cosí prácticamente todo el vestuario allí en casa, en Filadelfia, y me vine aquí con los deberes casi hechos y la verdad es que estuvo guay también que confiaran así de, venga, esta se lo hace. También tengo que decir que ella sufrió estas gincanas de las que hablaba... Sí, señor. De las que hablaba Antonio, son gincanas, la última edición eran 480 participantes, o sea, estoy hablando de era un pollo macabeo. Yo me gastaba todo lo que ganaba en la tele un día al año en un juego con 480 personas en el campo que duraba todo el día, les daba de desayunar, de beber, de comer, de beber, de cenar, de beber, durante todo el día a 480 individuos. Y era una gincana que había muchos actores, había gente, era muy divertido. Y ella era una de las Cobra, se llamaba Imperio Cobra aquello, porque era un juego de mesa que era un aburrimiento, y yo dije, pues vamos a hacer que esto sea más divertido. Y entonces ahí, evidentemente nos conocíamos ya desde antes, pero Elda es de esas personas que, junto con Eva, que ya saben lo que quiero. Es decir, que ya están en la onda, que no hace falta prácticamente que hablemos, que ella me propone 3 opciones y las 3 valen. Y sobre todo que algo que es muy importante y muy raro, que ha sido actriz, que ha tenido que defender un personaje, que ha tenido que vestirse, ponerse... Estuviste en ¿Quién va?, que era una versión de Lo más crudo del crudo invierno de Kenneth Branagh, que hicimos con el Teatro Universitario, y hiciste La cocina, la primera cocina que hice. Entonces es distinto, porque ya cuando has estado en el escenario y sabes lo que significa habitar un personaje y por lo tanto vestir un personaje, ella, recuerdo que todo lo que tenía que ver con ropa era más una afición, se dedicaba a la cooperación internacional, ¿no?, si no me equivoco, y de repente giro drástico de los acontecimientos y ha acabado pues un poco como Nuria, giro drástico de los acontecimientos, sí. Ha acabado haciendo teatro y ya no solo trabaja en Barco Pirata, ya es una diseñadora, es una figurinista muy reputada y trabaja con otras productoras, no necesariamente solo con la nuestra. Pero soy socia de Barco Pirata. Eso es socia también, es socia. Blanche. Blanche, te toca. Hasta luego. Bueno, yo tengo la suerte de que llegué a Barco Pirata con Lehman Trilogy, o sea, me llegó Nuria con Señor Smith y Lehman, y me tocó Lehman, y creo que como a todos, ¿no?, nos cambió la vida. Y yo estrenamos en Avilés, yo no me acuerdo de nada, porque para mí fue un blackout, yo sufrí un ictus prácticamente, porque me soltaron a los leones, aquí ellos dos, que tienen el don de... Bueno, ellos ven más allá de lo que tú eres capaz y de a mí me dijeron, ala, toma, esto para ti, que es una cosa sencilla, de 120 personajes, 100 cambios de vestuario, no sé cuántos cambios de escena, y ahí nos soltaron a Elda y a mí. Y yo siempre digo lo mismo, yo venía para 3 meses y aquí llevo 8 años ya. O sea que... Y los que me quedan de momento. Y después de Lehman Trilogy es que se han ido enlazando unas con otras que siempre piensas, bueno... Después de esta no va a haber, la siguiente va a ser más sencilla. No, venga, la siguiente Castelvines y Monteses. Bueno, la siguiente va a ser más sencilla. No, te van las ladies. No, venga, la siguiente va a ser más sencilla. No, no sé qué. Y así van una tras otra y una tras otra. Y aquí estamos. Luego me acuerdo cuando entró Paco,
que yo le decía, él entró a cubrir, bueno, entró primero en Señor Smith y cuando entró con Lehmann siempre le decía, no Paco, si esto es muy sencillo de hacer la función, tú te llega el xilófono, coges el abrigo, le dejas el no sé qué, no sé cuánto, y Paco así, con la lágrima, ¿sabes? Y yo... ¿Cuántos de aquí habéis visto Lehmann? Bueno, no muchos. Tenemos como la tentación de reponerla porque cumplimos 10 años en un par de años y es la única escenografía que tenemos guardada. Como oro en paño está guardada. Queremos volverla a hacer. Lehmann era una función, dicen 120, eran 150 personajes. Lo hacían 6 actores. Cantaban, tocaban, bueno, un poco a lo Mencheta. Esa función... lo que veía el público era la leche. Yo creo que nos salió algo muy potente. Pero lo que había detrás, no lo podéis imaginar. O sea, realmente era para hacer un por delante y por detrás, porque lo que tenían que hacer, los actores salían de hacer la mujer de no sé quién y según salían... Elda y Blanca les estaban quitando la ropa como a los toreros, les ponían otra cosa y ¡bum! Y les empujaban prácticamente a que salieran porque no había tiempo. Era un giratorio. A todo esto, mientras el maquinista giraba la rueda, él encima, como un ratoncillo. Sí, era como un hámster. Iba a apoyar una cosa y el rotatorio, en vez de ser como este, que es motorizado, era un señor al que teníamos esclavizado, moviéndose así, y entonces se movía el giratorio. Que nos subíamos... A veces sí. Si se subían, todos teníamos que subirnos los 3 a darle a la rueda. O sea, eran otros tiempos. Si la volvemos a hacer, será también con hámster. Será también con hámster. Es importante, claro. Sí, claro. El caso es que fue para todos Nosotros terminamos de montar la función y Xenia, que es importante hablar de Xenia porque ha estado en los momentos así como más difíciles, ahora vive en Barcelona, Xenia Reguant. Xenia, yo hice la puesta en escena y ella tuvo que hacer toda la trastienda, que era mucho más complicado que la puesta en escena, para que todo lo que pasaba por detrás diera servicio a todo lo que estaba pasando en escena. Yo recuerdo que yo tenía amigos del cole que vinieron a ver la función y me decían, oye, pero ¿por qué no salen todos a saludar al final? Y yo, es que son 6. Que había más de 6. Pues no, habían calculado que había 10 o 12 y eran 6, que hacían todo absolutamente. Pero no eran ellos los que hacían todo, lo hacían todo los que estaban en cajas. Prácticamente salía Aitor con una pata metálica que llevaba para hacer uno de los personajes y había uno desenroscándole la pata metálica mientras otro le estaba vistiendo por arriba y prácticamente salían a medio vestir a escena, ¿no? Eso fue un máster para todos. Uno de los másters ha sido ese. Que el público entendió, ¿eh? Que el público entendió. A veces. Oíd esto. Uno eligió por estar aquí porque se lo gritaron las tripas, se lo chivó el corazón. Esa era la entrega con la que Sergio se definía a sí mismo en la entrega que pone para cada una de las obras que estrena. Es una entrega total y eso se nota después en el resultado final. Y lo que os está explicando es la confirmación de eso que él mismo declaró, es la forma de hacerlo. Y la otra, que es la previa de la que yo os hablaba antes, es la que subrayaba María también, que estábamos de acuerdo en esto, en decir la capacidad de Sergio para ver la función. Y él mismo después lo confirmaba cuando decía que estaba leyendo algo y estaba viendo el teatro. Estaba viendo el teatro. Cuando se estrenó, no se llegó a estrenar a Avilés porque nos pilló la pandemia, Una noche sin luna. En Una noche sin luna, no sé si estaba Sergio, que es un texto de Juan Diego Boto, otro que tal, entonces que es también un colega, muy colega de Sergio. Cuando se estaba preparando lo de Una noche sin luna, no sé si era Sergio el que estaba en Avilés y hablábamos por teléfono con Juan, o si era Juan el que estaba en Avilés y hablábamos con Sergio. El caso es que el texto que me pasó Juan era un texto que tenía a un actor que se situaba en la cuarta fila y que establecía un diálogo con el personaje de Juan, que era el autor y el intérprete, que tanto a Juan, que era el autor, como a mí, nos parecían absolutamente imprescindibles. Y dijo Sergio, ni hablar,
eso es un monólogo. Y era un monólogo. Y Juan tuvo que ver después que aquello era un monólogo. Un monólogo con una puesta en escena fastuosa, una escenografía magnífica, que volvió a ser otra vez la de Kurt Allen, el mismo que había hecho el Lehman Trilogy. Y eso es a lo que nos referíamos, María y yo, cuando os decíamos que esa concepción, que es innata en él, es la que produce después ese tipo de formatos anómalos que hasta el propio Masini le extrañaban. Yo le estaba preguntando que qué había pensado Masini cuando había escrito un texto tan serio como este que surgió a partir de la crisis del 8, y que él tenía permiso absoluto por parte de Masini para poder hacerlo. Pero de hacer cualquier cosa a montar un musical con esto, había mucho por en medio. Y eso es lo que se ha ido después consolidando en la trayectoria de Barco Pirata. Os sigo dejando la... Hay un momento con Juan. ¿Quién ha visto Una noche sin luna? Vale. ¿Y los que no la habéis visto, habéis conseguido entradas? Afortunados. Creo que quedan algunas en Barcelona. Es un buen pretexto para ir a visitar Barcelona. Creo que quedan algunas. En Una noche sin luna, en efecto, Juan, igual que en Un trozo invisible de este mundo, me da una tesina de fin de carrera sobre los últimos días de Federico García Lorca. Y cuando hablamos, antes de leer yo el texto, me lo cuenta, y según me lo terminó de contar, dije, joder, Juan, no hace falta, ya está. Cogemos una silla, te sientas y haces lo mismo que acabas de hacer, y yo no pinto nada, porque yo estaba fascinado con lo que me estaba contando, cosas que yo no sabía, de la relación con Rapún, bueno, de todo lo que abocó a que terminaran fusilándolo, ¿no? Esto fue en un restaurante en Madrid, en el Rayuela, y me dice, no, es que yo aquí hay música en directo. Claro, él dice, no quiero que lo hagas tú para que me hagas una menchetada de estas. Y además, no solo había un tema con que había otro actor que estaba en el patio de butacas y de repente intervenía y tal, sino que incluso a medida que íbamos avanzando en el trabajo entre los dos, que eso fueron 3 o 4 años, por un tema de calendario principalmente, de cuadrar nuestros calendarios, recuerdo que yo le decía, no, pues aquí me hace falta una escena de 4 personajes. ¿Cómo 4 personajes? No, pero la idea es que seamos 2. Digo, no, la idea es que seas tú solo, pero quiero una escena con 4 personajes. Es maravilloso. Y dice, pero como vea, tú escríbela, que seguro te sale una maravilla, tiene que tener comedia, tienen que estar este y este por lo menos, y a ver qué se te ocurre. Escribió una escena maravillosa y según me la entregó, me dijo, esto yo no lo puedo hacer, porque son 4, eran 5 personajes realmente, 5 personajes, y yo me empeñaba en que sí, que tiene que ser con 5, que tiene que ser un monólogo, Juan, y estuve así. Yo recuerdo hablar con Marta y con Nuria y decirle, ¿sabes la putada de esto? Que el texto que la idea me encanta, pero no pienso dirigir esta obra si no es un monólogo. Me parece... O sea, no lo veo si no es él solo contando todo. Y la única manera que tuve de convencerlo fue... Nosotros veníamos de hacer Un trozo invisible de este mundo, que era una obra sobre inmigración, sobre el exilio que él vivió en sus propias carnes, y ahora estábamos hablando de la memoria de España, del, digamos, el enterrado, el desaparecido más famoso de la Guerra Civil, y le dije, bueno, aquella vez contamos tu historia, ahora vamos a contar la mía, la de mis antepasados, la de las 2 Españas, o las 3 Españas incluso, o las 5 Españas que había antes de que estallara la guerra. Entonces te pido que le des voz a las 2 Españas. Que no, y fue la única manera que hubo de convencerle. Tuve que ir al huesecito, a lo que a él le toca, que es al final lo que tiene más que ver con lo político, y ahí sí cedió. Y bueno, lo que habéis visto, recordáis supongo la escena donde hay 4 personajes y terminas viendo a los 4 personajes y los está haciendo todos él, y cada uno es más potente todavía porque cada uno tiene en su cabeza a ese bestia, a Federico, al otro pringao que también se acerca, bueno, a esos personajes que hay en aquella plaza. Evidentemente, la propuesta que yo le hacía a Juan era sabiendo, ya conociendo a Juan y sabiendo que es un fuera de serie, que es un tipo, aparte de tener un talento enorme y de ser una bellísima persona, que ahora voy con eso,
es muy trabajador. Xenia y yo llegábamos a los ensayos de Una noche sin luna en La Mirador y él llevaba ya 1 hora, ensayábamos 5 horas. 5 horas con un solo actor es una paliza. O sea, un actor no aguanta 5 horas él solo recibiendo y soltando y dando y dando y dando. Y cuando terminaba el ensayo, él se quedaba 2 horas después a seguir trabajando. O sea, él estaba prácticamente 8 horas trabajando y se notaba mucho al día siguiente. Tiene mucho talento, pero sobre todo es un gran trabajador. Y una bellísima persona. Y aquí voy a linkar con Paco Flor, porque una de las características que hay, aparte de que es una bellísima persona, una de las características que hemos ido asumiendo en las audiciones que hacemos es que, por un lado, no buscamos caras conocidas. Si se suman al barco, bienvenidas sean, pero no es un requisito necesario. Tampoco buscamos el casting ideal para este personaje, es que es fulanito, menganito. No, porque el teatro sucede en la cabeza del espectador y el que hace el trabajo es el espectador. Y tú le puedes proponer que Hamlet tenga 80 años y el espectador al rato ya compra que Hamlet tiene 80 años, por poner un ejemplo tonto. Sino que buscamos buena gente. Es así. Es decir, los talleres que hacemos no son un casting de venga, di tu texto y ya te llamaremos. Algunos habéis estado porque he visto caras por aquí. Son talleres donde se comparte la prueba, donde no entra uno, entran 10, o están todos directamente, los seleccionados por currículum, por entrevista, por lo que sea, por talento musical, si hace falta que sea un músico o lo que sea. Y la criba, la última palabra la tienen estos 2 señores de aquí. Yo les pregunto, oye, ¿qué tal espina te dan? ¿Por qué? Porque son los que se van a hacer la gira con ellos. Yo les voy a aguantar 2 meses, pero la gira dura 1 año, 1 año y medio. Y aguantar a según quién 1 año, 1 año y medio es una ruina. Y no hacemos teatro para eso. Entonces, cuido muy mucho que sea gente que trabaja en equipo, que sabe trabajar en equipo, que casi todas las funciones que hago son bastante corales. No hay un protagonismo específico en uno o en otro, y eso no siempre va de la mano con la necesidad de brillar que tenemos los actores, y que sean buena gente, sencillamente, que agradezcan estar donde están. Creo que en general las condiciones de Barco Pirata son buenas y que estén permanentemente colaborando con el que está detrás. Con el que está detrás, haciendo la regiduría o reservándole una habitación en un hotel. Y con el que está haciendo, que se ha venido un día antes y lleva desde las 8 de la mañana colgando focos, o dirigiéndolos o lo que sea. Hay una prerrogativa que tenemos de un tiempo a esta parte, desde que me hice ese cursillo de producción con ella, donde lo más importante al final es la gira, que es lo que nos da de comer, y que esa gira sea lo más bonita posible, que sea un viaje para todos, que no sea un dolor de huevos, vaya. Eso va íntimamente ligado de la mano a que vivimos una profesión precaria, donde trabajamos muy pocos, donde muy pocos podemos ganarnos la vida haciendo esto que hacemos, que nos gusta tanto, y donde cuando sale una oportunidad para hacer televisión, cine o cualquiera de esas, tratamos siempre, creo que siempre lo hemos conseguido, de adaptarnos a esos tiempos. No compaginamos con otra obra de teatro porque es imposible, pero sí tratamos que los actores a los que les surge una oportunidad única, o por lo menos en ese momento siempre es única, que la puedan hacer, ¿no? Paso la palabra a uno de los sufridores de algunos antes de que decidiéramos. Bueno, uno de los sufridores y uno de los que hace que no sea un dolor de huevos una gira. Sí. Está mi psicóloga contenta. Porque sí, es agotador la gira, pero es increíble, porque es como montar, sobre todo cuando son funciones de Sergio, como montar Disneyland en cada ciudad de España, con lo que eso conlleva, que te lo pasas pipa,
pero acabas agotado y afortunadamente hay mucha gente buena alrededor que te lo pone fácil. Y yo creo que la evolución que ha tenido Barco Pirata, sobre todo con que yo he vivido, es de... hemos aprendido a sufrir lo menos posible yendo de gira. El quinto bolo que hice con Barco Pirata, llamé a Nuria, le dije que era mi último bolo con Barco Pirata, porque lloré, casi me desmayo, y ahora se va uno a disfrutar un poquito de... ¿Qué hora era? Castelvines. Castelvines fue también un antes y un después. Madre mía. Sí. Sí, ahí se pasó regular, pero súper divertida. Ahí lloramos todos mucho. Sí. En Castelvines y Monteses nos pilló el COVID de lleno. Y esto es otra de las características, esto más viene del teatro universitario, que es aprovechar lo que hay. Yo recuerdo ensayando con un actor en la Universidad Carlos III, donde empecé dirigiendo. Había un actor en escena, bueno, un actor que quería ser, no sé lo que quería ser, creo que quería ser abogado. Y el pobre no era capaz de decir 2 palabras seguidas, entonces apuntó al grupo de teatro. ¿Qué es lo que hay en un grupo de teatro universitario? Gente que quiere hacer otras cosas, pero bueno, el teatro me va a ayudar. Y este chico, la única manera que hubo de hacerle decir 2 frases seguidas era que todos los días, ensayábamos de noche, tarde-noche, se trajera la cena. Entonces, él se hacía espaguetis, porque no le daba tiempo a hacer otra cosa, entonces se bajaba los espaguetis y yo le decía, no, espérate, cuando te toque la escena, saca los espaguetis. Y cuando llegaba a la escena, él sacaba los espaguetis y hacía la escena comiendo espaguetis y no se trabucaba ni una vez. Este tío es el protagonista de La cocina que hicimos aquí hace años. Es el protagonista, bueno, estaba en Tempestad, ha estado, que se llama Xavier Murúa, y ahora es un actor que se gana la vida como actor, pero que ni en más remota de mis sueños me imaginaba que ese tío iba a terminar siendo actor. Pero aprendió a actuar comiendo un plato de espaguetis con tomate. Todas las noches se cenaba ese plato de espaguetis haciendo una obra que se llamaba Edmond, de David Mamet. Hay un momento también que creo que es esencial en la relación entre Nuria y yo. Tengo una imagen grabada que es el público entrando a ver Tempestad. Tempestad era una obra también sin caras conocidas, como decía antes, una obra no es Romeo y Julieta, ni mucho menos, ni Macbeth, y había una cola enorme de gente que venía a ver la función y estábamos los dos, era la sala, no sé cómo se llama la sala ahora del Matadero, la pequeña. Nave 10. La nave 10, y estábamos en el balconcito de arriba, ¿tú te acuerdas? Asomados, mirando la cola de gente, y yo así, y Nuria así. Y yo decía, pero ¿por qué estás así? Dice, bueno, esto es que no me salen los números por ningún lado. Pero si está lleno, ya, hoy, está lleno hoy. Pero es que ni aun llenando todos los días salen los números, Sergio. Esto lo entendí después, porque en efecto, es que no salen los números. Es que es imposible que salgan los números. Es que salen los números de otra manera, internamente. Por eso hablo siempre de que siendo mi plan A vital, es mi plan D para poder ganarme la vida. Es una putada tener que decirlo así, pero es así. Tengo amigos en Francia que se ganan la vida haciendo teatro. Maravilla. Hostia, que se ganan la vida girando con una carpa de circo por los diferentes departamentos que se llama allí. El Théâtre du Chapiteau se llama, y hacen 10 funciones, llevan, de repertorio, y van a un pueblo, plantan la carpa y están un mes, les ayudan a plantar la carpa a la gente del pueblo y están un mes haciendo teatro para aquellos sitios donde el teatro no llega, un poco como la barraca. Y se ganan la vida. O sea, el día que consigamos eso en este país, que creo que no va a ser nunca, los que nos dedicamos a esto seguiremos soñando con que eso es posible, porque es la única manera de sostener, de seguir haciendo lo que nos apetece, como nos apetece, a pesar de los COVIDs y a pesar de todo lo que hemos pasado, porque Barco Pirata nace en plena crisis económica, cuando cierran no sé cuántas productoras teatrales. Al mismo tiempo nacíamos nosotros. También eso es una de las razones por las que se llama pirata, ¿no? O sea, a la contra totalmente.
y hemos ido sobrellevando diferentes tempestades, COVID, enfermedades, un montón de cosas, dirigir a distancia. Yo he tenido que compaginar pues todas las películas esas con... Pues he dirigido... yo me recuerdo en el plató, en el estudio en Londres, en un estudio donde se rodó Harry Potter, con Jason Statham aquí sentado al lado y yo con el móvil, todos vestidos de personaje a punto de... Megalodón 2 se llama la película. Y yo estaba mirando el móvil y de repente el Jason Statham me dice... Claro, estaba viendo las coreografías que estaba montando Amaya Galeote en Alcorcón. Y entonces estaban cantando las canciones que cantamos en Ladies, que son todo canciones que Jason Statham cantaba en el cole, que son del folclore británico. Y de repente el tipo pegó la oreja y dijo, oye, ¿tú qué estás escuchando esto? Entonces se lo expliqué y no daba crédito el hombre. Y le enseñaba cómo estaba Amaya y estaba Silvia, la otra, la de la moto, haciendo las coreografías mientras yo estaba supervisándolas desde el set, ¿no? Esto ha pasado tantas veces, con La cocina, con Rambo, con todas las películas que he ido haciendo, hemos podido hacer esto. Y el paradigma, digamos, ha sido la leucemia. Este año estrenamos un documental que habla precisamente de esto, de cómo lo creativo ayuda a lo curativo. Cuando a mí me dicen que me tengo que quedar en Estados Unidos porque no puedo ni viajar, porque ya estoy tan enfermo que me desangro en el avión, porque tenía 5.000 plaquetas, y que además me tienen que hacer todo lo que me tenían que hacer, y que además era probable que la cosa no... Nuria me llama y me dice, ¿qué hacemos con 14.4? Que es un proyecto que nacía 12 años antes, que llevamos intentando montarlo no sé cuánto tiempo, que por fin convencí a Boto para que lo escribiera, que además teníamos coproducción con el Teatro Llure, que es muy raro, teníamos gira por Cataluña, y Nuria me dice, ¿qué hacemos con esto? Le digo, hostia, todo esto está el Llura coproduciendo. No, el Teatro Español. Ah, el Teatro Español, pero teníamos ya, teníamos gira con el Llura. Perdón, gira en Cataluña y función en el Teatro Llura. Y entonces, además en el de Gracia. Y dije, no, esto tenemos que hacerlo aunque sea a distancia. Como ya teníamos la experiencia de los Rambos y de los megalodones y todo... Hombre, igual esta se complicó a 3 cámaras, ¿eh? No era un móvil. Exactamente, no era que me mandaban vídeos o que yo veía con una cámara, había 3 cámaras en Madrid grabando a Ahmed y yo tenía el ordenador allí en la habitación del hospital y probamos, a ver, le dije, vamos a intentarlo por lo menos. Y claro, a mí me dio la vida, y nunca mejor dicho. Y ahí yo creo que no solamente por el hecho de que me sacara de la preocupación, que al final cuando estás enfermo la mayor parte del tiempo estás preocupado, más que sufriendo los dolores, que por supuesto también, pero sobre todo el coco te mata. Cuando yo empezaba a ensayar, me convertía en el que soy ahora. No era un zombi que iba con la quimio arrastrándose por los pasillos o estaba recién trasplantado o lo que fuera. Creo que los que tenemos la suerte de dedicarnos a esto, o de que, por lo menos de que esto nos guste, de que sea nuestra pasión, como espectadores, como estar en cajas, como lo que sea, actores, músicos, artes vivas, vamos, los que tenemos esa oportunidad, programadores, esto nos salva, igual que creo que también le salva al espectador que viene a vernos y le cura de alguna manera, y somos una especie como de chamanes para nosotros mismos, pero también para el que está ahí sentado viendo lo que hacemos. Creo que yo, que soy hijo de, ¿cómo se dice?, funcionarios, hostia, sé de buena tinta que si mi padre no vivió más tiempo fue porque no tenía una pasión a la que agarrarse cuando se jubiló, a la que regar durante toda su vida, a pesar de tener que fichar todos los días a la misma hora y hacer el mismo trabajo repetitivo. Creo que es una oportunidad y creo que la IA no va a poder con nosotros.
que esto se va a convertir en un artículo de lujo y por desgracia vamos a dejar de pagar 20 euros para pagar 3.000 para poder ver a Matt Damon en persona, el de verdad, haciendo un monólogo en una salita pequeña de no sé qué teatro de Broadway. Pero tal y como están las cosas y cómo se están poniendo, que viva el teatro. Voy a contar una anécdota pequeñita, pero de su capacidad de convertir el escenario en un juguete. Cuando hicimos Tempestad, se tiraban cubos de agua en el espectáculo. Y en el estreno, un crítico muy serio se los llevó todos. Todos. Salió empapado. O sea, yo fui a por él, no, bueno. Y salió y me dijo, me lo he pasado tan bien que creo que mañana vuelvo, pero al mismo sitio. Y tú sabes de quién hablo. Grande, grande. Bueno, estáis también vosotros aquí para preguntar lo que os apetezca. ¿Hay micrófonos? Hay un micrófono por aquí. Tengo yo aquí un micro también. ¿Tienes tú también un micro, sí. Alejandro? Os voy a pedir, por fin, pero como estamos grabando la clase para después colgarla en YouTube, que quien tenga una pregunta os lo vayáis pasando así diligentemente para que quede registrado el sonido también para la gente que lo vaya a ver luego en las semanas siguientes, ¿vale? Así que, pues mira, yo lo he hecho a rodar por aquí y luego lo pasáis por ahí como una hora. Vale. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy inspiradora la historia y ver cómo las distintas personas os vais sumando al barco y cómo, pese a tener grandes éxitos como estrenar aquí, luego tenéis dificultades de montar todo un éxito como Le Mans y que tengáis que remar. Me parece como muy inspirador conocer la historia. Y quería haceros una pregunta a Nuria y a Sergio como alma mater de la compañía y quienes más tiempo lleváis remando aquí. Ahora, con el conocimiento que os da el tiempo y la experiencia, ¿hay algo que hubieseis hecho distinto? O sea, ¿hay algo que, mirando atrás, por supuesto es una historia súper exitosa la vuestra, ¿hay algo que os queme por algún lado que hubieseis preferido hacer de otra manera? Yo tengo una respuesta, pero luego tienes que dar tu otra. ¿Vale? Ve pensando. Sí, pero le hemos puesto solución y creo que ya lo he dicho. No claudicar también porque... O sea, no claudicar a hacer lo que creo que el programador va a querer que hagamos. Y empieza por una cabeza de cartel, pero sigue también por un título, sigue por que sea comedia, por favor, porque si no, no lo puedo programar. Yo creo que sí que hay veces que hemos hecho cosas que yo no repetiría, que yo no volvería a hacer. Y lo digo abiertamente, o sea, creo que cada vez le doy más importancia a la personita. Y lo digo de corazón, no necesito que los intérpretes sean los más talentosos del mundo, porque además eso depende de la visión de cada cual. Yo con los que trabajo me parecen talentosísimos, a lo mejor a otros no se lo parecen, por lo tanto, pero sí que valoro mucho que sea buena gente. O sea, es que si no, ¿para qué me meto en esto? Necesito que sean buena gente, necesito que sean humildes, que estén agradecidos, porque yo estoy muy agradecido porque estén. Soy el primero que estoy agradecido para que cuando veo que gente que viene a hacer castings y se mete los embolados que les proponemos, porque no son castings al uso. El último casting que hicimos de Constelaciones era un taller con un maestro clown, que un maestro clown te desnuda, te ponen pelotas y encima eran 30 los que estaban haciendo ese taller final, audición final. Y yo entiendo que fue muy bonito para todos, pero trato de respetar al máximo que el actor tenga la posibilidad de evolucionar en unos días, que no sea 10 minutos y hasta luego, porque ahí yo no voy a ver al actor y el actor no va a poder mostrarse. Y al final terminas haciendo elencos con especialistas en hacer castings, que los hay. Quiero ver cómo funciona esa personita y ver cómo se relaciona con los demás y les pongo a trabajar en equipo para el mismo personaje. Lo hice con Cielos y funcionó muy bien. Había un grupo de actores que opositaban para un personaje y otro grupo para otro, y los separé por grupos y estaban todos ayudándose entre ellos. Había algunos que ayudaban un poco menos y ahí es donde ves lo que por lo menos yo trato de buscar en los elencos. Me encanta la entrevista a Orson Welles cuando le dice, ¿trabaja con amigos? Pues sí,
Pues por supuesto, con amigos, con futuros amigos. Necesito creerme que puedo entablar una amistad con esa personita. Es verdad que de un tiempo a esta parte trabajo mucho con músicos, porque hay música en directo, y porque es verdad también, y lo tengo que reconocer, que trabajar con un músico, con alguien que toca instrumentos, que compone, es más fácil. Es más fácil, hay una escucha distinta, hay un sentido del ritmo que ya lo tienen, que no hace falta imprimirlo. Yo soy un fanático obsesivo del ritmo, y es algo que tiene que ser porque tiene que ser, no hay una fórmula, y los músicos lo tienen de salida, y hay un tiempo y una energía que evidentemente me ahorro con eso, pero lo primero es que sean buena gente. Creo que si hay algunos momentos de mi vida, de mi vida como director, donde sí he podido ver, donde sí nos hemos chocado con una realidad, que pues hemos elegido a alguien pues que no estaba en la misma onda, que lo que quería era, y oye, de puta madre, pero lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido durante los ensayos, yo menos, la verdad, soy el que menos lo he sufrido, pero el equipo lo ha sufrido. Y entonces es algo que queremos, iba a decir de alguna manera, que queremos de todas las maneras expurgar. Yo creo que no hay más arrepentimiento, por lo menos por mi parte, que ese. Yo, igual la Nuria de hace 15 años cambiaría muchas cosas, pero ahora mismo no cambio ni una coma, porque yo una de las cosas que he aprendido de Sergio, yo no venía de serie con eso, es a confiar en que al final todo sale. Él siempre me decía, Nuria, al final todo sale, todo sale. Y yo, sí, ya, pero ¿cómo sale, no? Y eso a mí me ha ayudado mucho durante todos estos años, y a pesar de haber tenido grandes dificultades en los comienzos de todo tipo, yo me quedo con todas, porque creo que todas esas nos han conformado como somos ahora. O sea que, nada, cero. Hola, muchísimas gracias. Quería saber que nos contarais un poquito cómo elegís los textos, si lo hacéis a consenso, o si tú te enamoras de algo y dices esto tiene que ser, o si vosotros también proponéis, ¿cómo lo hacéis? Pues depende. Si es una obra que voy a dirigir yo, yo primero se lo comento a Nuria, le digo, oye, me he leído este texto, me voy a meter a trabajar en él, a traducirlo, a adaptarlo, va de esto y de esto, ¿no? Más o menos es así. Y cuando lo tengo se lo mando. Y nunca me dice, no lo veo. Una vez solo. ¿Una vez? ¿Con qué? Piedras en el bolsillo. Ah, sí. Un texto que no hemos sacado adelante, pero sigue ahí, algún día la convenceré. Pero sí, suelen ser, para mí, el otro día lo decía en una entrevista, el primer impulso es un impulso lúdico. Si veo que me lo voy a pasar bien jugando a esta partida, juego. Si no, no. Leo teatro, pero tengo que reconocer que si a partir de la página, si hasta la página 20 no me ha enganchado, me parece tan importante el inicio de una función, me parece lo más importante, incluso más importante que el final, que el sabor con el que se queden, pero si no me engancha a mí como lector el inicio, a mí es absolutamente egoísta. O sea, Constelaciones es un regalo que me he hecho yo a mí mismo. No es un regalo para el público, no, porque el público no va a poder disfrutar del experimento de ver otra función con otro elenco, porque se han acabado las entradas. Con lo cual es algo que nos hemos dado, que yo me he dado el gusto de que, y he hecho que los actores también se den el gusto de vivir, pero siempre tiene que tener un componente lúdico. El asunto mágico es que, aunque decidamos que la obra, vamos a hacer tal obra, lo decidimos y estrenamos 2 o 3 años después, esa obra que decidimos 3 años antes, de repente resuena con lo que está pasando, que eso nos ha pasado unas cuantas veces. Estrenamos, yo qué sé, y si no resuena, termina resonando de alguna manera. Alguno
Cielo. Algunos ya me habréis escuchado contar la historia de Castelvines. En Castelvines no pudimos terminar de montarla, porque vino el COVID y además el protagonista se fue a 15 días de estrenar. Y no pudimos terminar de montarla porque estábamos todos en cuarentena. Y tocaba montar el final de la función. Esa función la monté cronológicamente, por suerte. Y sabéis que los finales de Lope, y en general, y de Shakespeare, me atrevo a decir, están acelerados. Lo que no se ha resuelto en 2 horas y media te lo resuelven en 2 páginas, porque el productor le decía, Lope, termínamela que estrenamos mañana. Y bueno, pues venga, en 2 páginas te lo resuelvo. Los finales muchas veces son una putada en las obras del Siglo de Oro. Y nos faltaba por montar lo que para mí era más complicado, que era cómo resuelvo esto en dos páginas. Y después de un despliegue yo creo que un despliegue de imaginación absoluto, ¿cómo resolvemos esto? Pues no pudimos montarlo. Y la resolución fue parar la función, y en ese momento se quedaban todos congelados, salía la más jovencita y decía, pues hasta aquí, porque el COVID, y de repente el público se quedaba compungido, porque había visto un despliegue y de repente no podíamos poner la guinda final. La guinda final era hablar de lo que pasa, que es que el teatro es muy frágil, y más en COVID, evidentemente. Entonces, nos hemos ido encontrando con este tipo de cosas. Ladies, estrenamos Ladies, y recuerdo leer una crítica feroz de un crítico de teatro que decía, claro, o sea, montas Ladies justo cuando las mujeres llenan un estadio de fútbol, cuando le dan la bota de oro, el globo, lo que sea de oro a Alexia Putellas, y aprovechas el tirón. Señor, esta hora empezamos a... Cuando estalla la guerra en Ucrania, esta hora empezamos o sea, decidimos a nivel de producción y todo, hacerla 3 años antes. Ha coincidido. Estrenamos Una noche sin luna 2 días después de que a un político le llegue una bala en un sobre. Con lo cual era perfectamente... Bueno, no quiero hacer spoilers porque habrá gente que a lo mejor que no la ha visto, pero era perfectamente plausible que los 20 primeros minutos de función pudieran suceder. Cielos es un claro ejemplo. Cielos, que habla de la juventud tirando pintura, destrozando el arte, ¿no? Como único método para poder decir, oye, aquí estamos nosotros. Bueno, y tantas otras. Ha sido 14.4. La semana del estreno de 14.4, un partido político propone usar al ejército para frenar la entrada de inmigrantes en España. O sea que al final el teatro resuena de una manera o de otra y se abre paso para resonar, a pesar de que el primer impulso sea un impulso, como digo, más relacionado con lo lúdico y con las ganas de juntarme con gente a jugar a algún juego. No se ve. Ahí. Muy buenas. Me gustaría preguntarte, Sergio, a nivel director, ¿cómo sueles trabajar con las actrices y con los intérpretes en escena? ¿Cómo son tus notas de dirección? ¿Cómo sueles trabajar con ellos o con todo el mundo? Hay una leyenda negra en torno a esto que voy a desmentir, que dice que yo doy notas el día de la última función también. Sí. Y no es leyenda negra. Lo he hecho, pero con una razón. Quiero decir, al principio daba notas porque los que nacemos en el teatro universitario pensamos que la función esta se va a seguir haciendo y que algún día llegaremos a un teatro de verdad y podremos hacer nuestra función. Edmond, Romeo y Julieta, las funciones que monté, Historias humanas, ¿Quién va? Algún día llegaremos a un teatro. Entonces yo daba notas el último día porque tenía la convicción de que algún día esa obra lo haríamos en un teatro donde no estaba lleno de nuestros familiares. Es verdad que eso luego se contagió ya cuando empecé a hacer teatro, porque siempre pensaba que, bueno, a esto le queda una segunda vida. Incrementum, no sé cuántas veces estrenamos en Madrid Incrementum, pero yo dije, no, y otra vez. Y yo entonces daba notas por eso. Yo ahora no doy notas en la última función. Es verdad que el planteamiento, para mí, el planteamiento de inicio siempre es que es esencial saber con quién quieres trabajar.
y que hay veces que te la juegas, a pesar de que los castings sean las audiciones sean muy concretas, como creo que tiene mucho que ver con esto que preguntas en la audición. Es decir, yo tengo que ver si puedo trabajar con esa persona. Porque una vez que yo entiendo que puedo trabajar con esa persona, dejo que la cosa fluya. No es una dirección, vamos a decir, igualitaria y democrática. Depende del actor, dirijo de una manera o dirijo de otra. Hay actores, entre comillas, a los que les puedo dar más caña y hay a otros a los que no puedo darles caña y tengo que cuidarlos mucho y hay un trabajo de psicología absoluto como director, no solamente con los actores, sino también con el equipo. Pero yo me centro especialmente en los actores, es decir, si a mí no me dejan un espacio por prisas o por, yo qué sé, por condicionantes, yo entro en crisis. Es la única crisis que tengo yo dirigiendo es que no me dejen dar notas, que no me dejen compartir con los actores lo que acabo de ver en los ensayos o en el pase completo que hemos hecho de la función, etc. Creo que ese intercambio es por lo que yo decido por lo que decido dirigir. Y yo las notas no las doy igual, no se las doy igual a María Pascual que a Jordi Coll. Ni a Clara Serrano, que ha salido de La Resada hace 2 años. Cuando hicimos La Cocina, por ejemplo, el planteamiento de inicio fue hacer un taller con Néstor Muzo, con el mismo maestro clown. Eran 26. Desde Carmen del Valle, que ha hecho todo el teatro clásico y todo el teatro que ha habido en este país, de todo tipo. De hecho, he trabajado con ella varias veces como actor. Pasando por Roberto Álvarez, por Pachi Freitez, gente que tiene muchas tablas, Luis Zahera, a el estreno de Ignacio Rengel, que era la primera obra de teatro que hacía en su vida. Salía de trabajar en la oficina de su padre, que era despacho de abogados, y se estrenó aquí haciendo un camarero en La Cocina. O Almudena Cid, que no había subido un escenario en su vida y pisaba la madera en vez del tapiz por primera vez. Y en ese taller Néstor hizo tabla rasa de egos y todos éramos igual de tontos y de inexpertos y de inocentes y de maravillosos. Y no hubo... Estaba Javibi, que ya se ha hecho todo el teatro de Animalario habido y por haber, y esa manera de comenzar y de tener un anclaje común, un ritual, algo para mí es esencial que haya un ritual de inicio, que tengamos un momento que siempre podamos recordar. Tengo una obsesión con los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, trato siempre de tenerlos presentes desde el primer día. No te tomes nada personalmente, cuida las palabras. Siempre se me olvida siempre se le olvida a uno el que uno no trabaja, ¿no? Los ponemos en las paredes en algunos montajes, en esto no ha hecho falta, pero sí fue lo primero que les planteé. Y a partir de ahí, mi manera es, siempre espero que el actor proponga. Yo le doy un andamiaje, les cuento, les vendo la moto, les digo, vamos a hacer una obra donde no necesariamente vais a actuar, vais a tocar. A lo mejor estáis sin actuar una semana y estáis tocando la batería o el piano o lo que cada uno toque. Esto se va a sortear y el público va a formar parte de este sorteo y esto te lo tienen que comprar. Una vez que ya les has dado el marco, que en este caso es un marco muy particular, que es el de constelaciones, ya ellos en ese marco mágicamente tienen unas reglas del juego, pero luego se saltan los semáforos que hagan falta. Y cuando se saltan un semáforo yo lo celebro como el que más. Pero sí creo que tiene mucho más que ver. No hay una manera, no hay un método para dirigir, pero sí hay un método para elegir quién está formando parte del viaje. No hay un propósito de excelencia que no tenga que ver con el disfrute. O sea, tenemos que disfrutar excelentemente, pero no necesitamos que sea la mejor función del mundo y que la crítica nos aclame y que el público se levante y se ponga en pie. Necesitamos pasárnoslo bien el rato que estamos juntos, yo por lo menos, porque una vez que se estrena yo voy soltando y me voy desapegando y ya la función es de ellos. Y dejar esos mimbres bien
fijos con el equipo, que sean un equipo todos, que no solo sean los actores que se dan besitos en cajas, sino que se puedan abrazar con el regidor, que haya una comunión con el que está poniéndome la luz, que el que me ha microfonado esté preocupado por mí, no esté aburrido en la cabina. Eso me parece que es lo más importante, lo más importante. Y luego, cada uno viene de su escuela y, bueno, los leitonianos, los coracianos, los de la Resat, pues te vas adaptando más o menos al lenguaje de cada uno. Pero también creo que hay una parte, por ejemplo, en Constelaciones, yo quería un reparto muy heterogéneo. Gente que está empezando, igual que en la cocina, y gente que tiene más trayectoria. Y ha sido muy bonito para mí, poder trabajar con esas diferentes formaciones, no solo a nivel de formación, sino de tiempo encima de un escenario. Y eso es un placer. Muchas gracias. Ahora ahí hay una mano, es que se ve muy mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero muchas gracias por esto que estáis haciendo. Me ha gustado mucho escucharos, los entresijos un poco de la compañía. Yo quería preguntaros a Nuria y a Sergio, bueno, ¿qué necesita una compañía para mantener a flote ese barco pirata? ¿Qué necesita una compañía? Sí, más en aspectos de producción, de gestión. Pues para mí lo más importante es el equipo que hay, quién conforma la productora, ¿no? En este caso, que tenemos a Blanca y a Paco, pero tenemos más gente detrás que no han venido. Está una persona de administración, Enar, hay otra persona que se ha incorporado recientemente, Jennifer. Tenemos 3, 4 gerentes en gira más. Un director técnico también. Sobre todo es el equipo, porque son los que día a día están trabajando, son los que están en cada uno de los proyectos, porque elencos van y vienen, pero el resto del equipo también venimos trabajando mucho con creativos que se incorporan a los diferentes proyectos. Repetimos con ellos, hay por aquí uno, por ahí, Beni, de sonido. Bueno de Beni. Sobre todo diría que equipo, conformar un equipo implicado, como decía Sergio, buenas personas, que le echen muchas horas también, porque se trabaja muchísimo, mucho. Y a lo mejor a nivel más de producción, arriesgar y, bueno, algo que no hemos contado, la productora se creó con 12.000 euros de Sergio, que los puso en Incrementum cuando empezó los ensayos. 12.000. ¿Eh? Sí, 12.000 euros, que luego recuperaste con alguna ayuda que solicitamos y tal. Pero en la época un poco más de, bueno, cuando nos lanzamos así a producir Lehman Trilogy, junto con la otra producción, junto con el señor Smith, pues me fui al banco a pedir 250.000 euros. Y es un riesgo muy grande, porque si no los pagas tienes un problema muy gordo. Si no funcionan las producciones tienes un problema muy gordo. A nosotros nos funcionó, pero nos podía no haber funcionado. Y ese riesgo que asumimos, por ese riesgo que asumimos, también somos ahora lo que somos. O sea que arriesgar. Y otra de las cosas que nosotros, por ejemplo, en Barco Pirata, o sea, cobramos nuestros cachés, pero reinvertimos todo en equipo, reinvertimos todo en equipo técnico, para ser lo más autosuficientes posibles cuando vamos de gira.
Y básicamente diría que, no sé, igual se me escapa alguna cosa más, pero asumir riesgos y trabajar muchísimo, pero mucho. Yo te diría que de salida hace falta encontrar una figura como ella. Si no, es imposible. Es imposible. Yo estaba obsesionado al principio con tener un espacio. No, es que necesito un espacio creativo para poder encerrarme y ahí trabajar con los actores y probar la luz y probar... Joder, como en Canadá. O sea, Robert Lepage es un tío genial, pero tiene mucha pasta. Peter Brook era genial. Yo tuve la suerte de trabajar con Peter Brook. Peter Brook era genial. Pero tenía muchísimo dinero. Podía... Yo recuerdo la función que iban a ensayar después de la que ensayé yo con él, que se llamaba L'Enfant Peul, estaba basado en un libro. El elenco se iba un mes a Turquía, para empezar, y otro mes al Chad. Y ahí iban a hacer toda la creación en esos 2 viajes, musical, de vestuario, de todo, para luego salir, pues, Brook, un palo y una alfombra. Claro. Pero se pegaban 2 meses y luego trabajaban en el Bouffe du Nord, que es un teatro que si no habéis ido, os recomiendo que vayáis a ver lo que echen. Es un teatro que ha sido garaje, que ha sido cine, que se ha quemado y todo lo ves en las paredes, es maravilloso. ¿Esto por qué lo estaba diciendo yo? Porque Brook tenía... Nuria... Que es importante. Eso, estaba obsesionado con tener un espacio, también porque por esta cosa de joglars, de comedians, de la Masía, ¿no? O sea, yo todavía sigo soñando con que algún montaje lo podamos ensayar en una casa rural, perdidos en la montaña 1 mes y medio con el mismo equipo. Todavía sueño con eso. Todavía sueño con tener una carpa y poder hacer ese teatro del que hablaba hace un rato y poder ir por esos sitios donde no llega el teatro, con un teatro de repertorio, con los mismos 12 actores y actrices y que sepamos montar esa carpa. Probablemente no me quede energía si algún día eso sucede, porque me he equivocado, me tenía que haber nacido en Francia y no se dio. Pero sí, tenía esa obsesión por el espacio y realmente... un poco no me quitó las ganas, me quitó la idea y dije, joder, terminar gestionando un espacio y programando un espacio no es para lo que hemos nacido, yo creo. Barco Pirata tiene más que ver con poder generar cosas y llenar esos espacios que nos gustaría tener y apañarnos como podamos para ensayar. Porque yo, por ejemplo, tengo la manía de ensayar con la escenografía desde el primer día. Una manía un poco, o sea, nada de una mesa y 2 sillas y vamos a tirar con esto y luego ya llegar a la escenografía, no. Todas las escenografías son orgánicas. Si no ensayamos con un giratorio, ya me contarás tú cómo monto las escenas. Si no ensayamos con 3 plantas que tenía Ladies Football Club o el giratorio de Lehmann con 2 pisos, con escaleras que suben, si Una noche sin luna no lo ensayo con ese espacio vacío que se va llenando de cosas y que en las que Boto tiene que estar haciendo permanentemente cosas, yo qué sé, 14.4, si no tiene Ahmed todo lo a disposición, es que no llegamos. Entonces, siempre he soñado con tener ese espacio para poder probar. Nunca lo he podido tener y tengo que conformarme con esos ratos que estoy ensayando. Desde el primer día tengo la escenografía y necesito tocarla, necesito subirme al giratorio, ver cómo funciona, necesito tocar las paredes, necesito abrir los apechusques, pedirle otro apechusque aquí, hay otro cajón. O sea, es realmente entrar en una juguetería y ir eligiendo los legos de aquí, los clics de allá, aquí la ruta del tesoro, etcétera, etcétera. Y eso es algo que me ha proporcionado ella, que fue con Lehmann, que le dije, quiero esto, y me dijo, venga, vale. Y tuve todo lo que quise. O sea, Lehmann es realmente decir, ¿qué quieres? ¿Esto? Pues toma. Y desde entonces, evidentemente, me había hecho mi curso de producción, no le pedí un imposible, pero desde entonces sí tratamos de no escatimar, y ella siempre me dice, tú dime lo que quieres hacer. Lo que te has imaginado. Y ya veremos hasta dónde podemos llegar.
Y cada vez que nos hemos encontrado con una limitación, la solución ha sido mucho más interesante que lo que tenía en la cabeza. Yo creo que el teatro es eso. Hay una cosa que sí que quiero puntualizar, o sea, tus montajes, a diferencia de los de otros directores, es que realmente ensayas no solo con la escenografía, vas implementando toda la técnica durante todos los ensayos. No meter las luces porque no se puede, pero el sonido se va incorporando, que Benny lo sabe, que se van incorporando micros a medida que se puede, el QLab también lo incorporas, el vídeo, el vestuario también, todos los apechusques, o sea, vas construyendo no solamente en la residencia técnica, que son los 7, 10 últimos días, sino que es durante todo el proceso, que eso sí que es una diferencia con otros directores. Debería explicar los apechusques porque posiblemente están aquí todos... Pijorronchos, apechusques, pues cosas. Esto es un apechusque. Bueno, no, porque sí, es un apechusque para beber agua. Pero sí, sí, como actor he sufrido y sufro tanto la falta de cuidado. Hace poco hice una serie, no voy a decir el título, grabé un capítulo en una serie, y cuando terminamos de grabar estábamos en el coche, era en un coche. Es una serie que sucede toda en un coche, pero no pienso decir el título. Lo digo yo. Y estaba una actriz mexicana, yo de copiloto, y detrás estaban Aina Clotet y José Troncoso. Y tenemos un proyecto en común, Troncoso y yo, y fue maravilloso que nos encontráramos en ese coche, una noche de frío que te mueres, con las ventanillas bajadas, de noche, con las cámaras metidas para que no hubiera brillos. Cuando terminamos de grabar, cuando se acabó la jornada, me salió del alma. Dije, que viva el teatro. O sea, fue un suplicio chino. Es imposible que salga algo bueno de lo que hicimos. O por lo menos que salga algo parecido a lo que ensayamos un ratito antes en la carpa donde estábamos calentándonos antes de meternos en el coche. Porque ese ratito antes, lo que pasaba. Estaba sucediendo. Cuando nos metimos en el coche y se empezó a meter toda la técnica, que bueno, eso forma parte del oficio y la asumes, y además te tienes que estar congelando, la ventanilla está bajada, y cuidado no con el micro, y ten cuidado la luz, aquí cuidado con la luz porque aquí ya no estás y aquí sí. Todas esas cosas las asumes como parte del oficio. Pero cuando encima hay un realizador y no un director, hubo un momento que terminábamos diciendo cada frase, corta, repítela, ahora repítela un poco más sonriendo, ahora un poco más triste. O sea, mecánico. Tremendo. Y terminamos, y viva el teatro por dos razones. Primero, porque evidentemente tenemos esa oportunidad de poder vivir y creernos ese ratito. Y segundo, viva el teatro porque menos mal que hago teatro y que he hecho teatro para poder sostener esto. Ahora, dímelo un poquito más sonriente. Y tú poder encontrar dentro de ti las herramientas que solo te da el teatro o una escuela para poder sostener eso. Eso que es tan diferente. O sea, es que no, es otra profesión. Es otra profesión. Es como cuando hablábamos antes del actor de casting, ¿no? Tú puedes ser actor de casting toda tu vida y hacer todas las pelis del mundo. Y luego llegas al set o al escenario y le ofreces todo el rato lo que ofreciste en el casting, pero no hay más. Entonces es un trabajo más que no nos aburrimos, vamos. Yo creo que la mayor parte de los que estéis aquí supongo que os dedicáis de una manera o de otra a esto y es apasionante y es nuestra buena suerte y nuestra mala suerte. Ahí había una chica, me parece, sí. Sí, había una señorita que había levantado la mano. Hola, muchas gracias. Yo os quería preguntar, basándose en vuestra experiencia, ¿cómo combinar el ser humilde e ir a por todas? Tú alguna vez, Sergio, has hablado de que en Estados Unidos no tienen miedo de acercarse a la gente y decir, ¡guau, te admiro un montón, me encantaría conocerte! Y es algo que también decía Juan Margallo, que decía, hay que ser muy pesado. Yo creo que tiene que ver... Mira, y aquí hago una traslación a la propia técnica actoral, o lo que a mí me interesa como actor. Tiene que ver con pensar menos en lo que tengo que hacer yo
y tratar de crear al otro, de imaginarme quién es el otro. Si yo, no solo en el trabajo como actor, si yo me pongo en quién es el otro, si yo tengo que hacer un rey, si tengo que interpretar un rey, me puedo ir al cliché del rey y hacer al rey, o puedo crear al bufón. Y entonces, si yo creo al bufón, a nadie le tengo que explicar que soy el rey, porque me he dedicado denodadamente a crear al bufón y a la corte. Creo que hay algo que tiene que ver con el trabajo nuestro, que tiene que ver con ponerse al servicio, no tanto del personaje, sino de la historia que se cuenta. Si tú estás obsesionado en el currículum vitae del personaje, y es que no, entonces donde empiezan los conflictos, porque empiezas no solamente a no dejar entrar lo que viene de fuera, que es al fin y al cabo lo que conforma ese trocito de la historia que están contando, porque cualquier historia que se cuenta es solo un fragmento, no le vemos hacer caca a este personaje, no vemos cómo se comporta en la intimidad con su mujer, a no ser que se cuente esa historia, no vemos, solamente vemos lo que quiere mostrarnos el autor. Si nos centramos en quién es el otro para mí, qué es este espacio para mí, y no quién soy yo en este espacio, quién soy yo para este y quién soy yo para el otro, nos evitamos un montón de cosas. Para empezar, el conflicto, que tiene que ver con, ¿me puedes decir el texto así? Es que no me dices, es que no me das lo que, no te da lo que, porque no te has parado a pensar en quién es ese personaje para ti. Porque a lo mejor resulta mucho más interesante, cuando hicimos la cocina, yo les dije que se imaginaran que la obra es un quesito del Trivial, pero en vez de 6 quesitos, de 26 quesitos. Y que no se obsesionaran tanto con su quesito, que se olvidaran de su quesito, que intentaran imaginarse quiénes son los otros 25 y qué representan para cada uno de ellos. Recuerdo que Zaera es la hostia. Zaera hacía el dueño del restaurante, pero también hacía el vagabundo que entraba en el restaurante en un momento de la función. Hacía esos dos papeles, lo alto de la pirámide y lo más bajo de la pirámide. Y yo le sacaba, cuando estaba el público comprando las entradas, le sacaba vestido de vagabundo, nadie reconocía a Zaera, tampoco era tan conocido como ahora, y estaba gritando en la plaza de Lavapiés, venía la policía, o sea, teníamos que tener, no es un actor, pero la gente decía, joder, aquí un tío, muy Zaera, todo un vagabundo gallego. Y cuando el público lo veía entrar aquí, pensaban que se había colado. Hostia, el vagabundo se ha colado. Zaera es el ejemplo perfecto de alguien que trabaja con respecto al otro, que no se preocupa tanto de su trabajo. Está todo el rato preguntando, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves el personaje de este y el del otro? La humildad está en eso, en no estar tan enfocado en cuál es mi parcela, lo que yo tengo que defender, sino qué es lo que yo le ofrezco al otro o qué le niego. ¿Dónde están los límites que le pongo a este o le pongo al otro, como personajes? Yo se lo digo a mis actores siempre, enfócate en el otro. El otro es tu espejo, es donde vas a encontrar todo lo que necesitas para hacer esta escena. Lo vas a encontrar en el otro. Y si el otro hace lo mismo, es maravilloso. Y cuando eso sucede, es maravilloso. Y cuando en constelaciones mis actores no separan la conexión el uno del otro y está el otro permanentemente tratando de pescar lo que el otro tenga que ofrecer, sucede la magia. Y no hay ego. No es que mi personaje, cuidado, mi personaje, no, yo te recomiendo que hagas esto. No sale eso. No sale eso, no puede salir. Es verdad que Constelaciones es muy particular porque es la primera y probablemente la única vez, saliendo del marco de una escuela, donde unos actores pueden ver el trabajo que ellos tienen que hacer en otro. Cada ensayo, cada función. Y es súper enriquecedor, porque además no compiten, porque no van a hacer la función a la vez. Un día será uno, otro día será otro, el público no puede comparar. Y es una cura de humildad también para ellos el poder decir, coño, esto que ha hecho María es bastante más interesante y está más justificado que lo que hago yo. Pues voy a probarlo. Y no pasa nada. Y ese es maravilloso. Y
nos han enseñado que esto es todo lo contrario, que aquí uno tiene que defender lo suyo y parapetarse y no dejarse invadir. ¿Y qué pasa si te dejas invadir? ¿Y qué pasa si te preocupas más por el otro? Por eso digo que es transpolable y que al final yo creo que es una de las claves para ser feliz. No estar tan pendiente de lo que uno necesita, sino qué necesita el otro. Y automáticamente me he puesto en la piel del personaje. Y cómo soy yo se va a ver por cómo estoy imaginando al otro. Y no tanto por cómo estoy imaginando a este tipo tan... Y ahí, yo creo que ahí la soberbia o el orgullo o el egoísmo no caben. Porque necesito al otro. Y si hay un tipo de egoísmo, es un egoísmo sano. Hostia, es que te necesito a ti para poder hacer esta escena y necesito saber quién eres. No moldear quién eres, sino qué representas para mí en esta función. En la cocina era maravilloso cuando eso funcionaba, porque se veía, sin tener que decir que este era el dueño del restaurante, se veía claramente quién era el dueño cuando entraba. Es verdad que iba disfrazado de otra manera que los demás, pero había algo en Zahera, que es un tipo vestido, iba vestido distinto. Zahera es un tipo humilde por naturaleza. El que lo conoce se lo come, o sea, es absolutamente amable. Y desde esa humildad, yo le decía, no me hagas personaje, quiero ver salir a Zahera ahí. Y salía él. Bueno, y no podía ser más jefe del dueño del restaurante. Era un cabrón, pero estaba ahí. Hombre, no cojas esa patata así, hombre, no. Intenta, hombre. Todo desde un lugar y además en gallego que te lo comes. Que te lo comes con ese acento. Por lo tanto, si yo tuviera que decirte resumidamente este monólogo que me acabo de marcar, solo para decirte que lo importante es que estés con el otro y en el otro y que te olvides de tu paja mental. Lo importante es ser Zahera. Ser Zahera. Zaherarse uno. Venga, la ultimísima. Venga, la señorita. Te han regalado por fin el barco de Famóvil. Bueno, hace rato sí. Y esto es, vamos, hace rato. El barco de Famóvil. El Famóvil. Y el de vapor. No sé qué dijo del barco de vapor. Barco de vapor, sí, el elige tu propia aventura, aquel de los años 90 que yo me devoraba. Sí, pues esto es un elige tu propia aventura permanente. Estoy muy feliz y muy contento de juntarme con gente a jugar. Muchas gracias a todos.